En México está muy candente el debate sobre las redes sociales y su posible regulación. El debate lo abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador públicamente en sus conferencias mañaneras al manifestar que estaba en desacuerdo en que las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook u otras redes sociales importantes, hayan cancelado su cuenta o sus cuentas al expresidente Donald Trump. Dijo que no estaba de acuerdo con ese método porque era censura. Esto desencadenó, obviamente, un debate que ya viene de tiempo atrás, pero reeditado, digamos, sobre la necesidad de regularlo. Y hay una iniciativa que presentará el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, y ha dicho que, bueno, que va a conversar además con los representantes de estas empresas para saber su punto de vista. Y tengo el gusto de saludar al senador Ricardo Monreal. Ricardo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Me da gusto saludarte y saludar a todo el auditorio de CNN esta tarde aquí desde la Ciudad de México. Regular, muchos interpretan esta palabra cuando hablamos de información y de derecho a la libertad de expresión, lo interpretan como censurar. Es equivocado, es una posición totalmente errática. Regular no es similar ni es sinónimo de censurar. Al contrario, con la iniciativa lo que se pretende es proteger el derecho de los usuarios, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información. Es todo lo contrario. Por eso esta iniciativa, que sí en efecto ha generado mucho debate en México, intenta modificar la ley de telecomunicación y de radiodifusión. Prácticamente ya la concluí. Hoy mismo me reuní con las plataformas, con los altos directivos en México, Facebook, de YouTube, de Twitter, de Amazon, de Google y de todas estas plataformas que ahora están con esta preocupación de nuestra iniciativa para enseñárselas, mostrárselas y decirles que a todos conviene que este tipo de redes sociales, de plataformas digitales, deban regularse. Es decir, ordenar el caos, regular el caos antes de que esto genere mayores dificultades. Ahora, no hay suficientes regulaciones en nuestro país. Ya hablabas, Ricardo, de la ley de telecomunicaciones. Ahí hay pues un apartado donde se habla de la libertad, obviamente, pero está el artículo 1 de Derechos Humanos de la Constitución, el artículo 6, el 7, por no mencionar el artículo 19 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí está consagrados los libertad de expresión y de acceso a la información. En efecto, en México, aunque la Constitución y estas leyes producto de mecanismos internacionales y de tratados internacionales establecen que el derecho a la información será garantizado por el Estado, no existe, Mario, un mecanismo claro para que la ciudadanía pueda defenderse y cuando este derecho sea violado por una empresa particular, como sí ocurre, por ejemplo, con los juicios de amparo ante los abusos de poder del sector público. Por eso es lo que se intenta, tener un mecanismo de protección de estos derechos a la información por parte de la audiencia, por parte del usuario, porque las redes son administradoras, no son dueñas del ciberespacio y no son dueñas del espectro radioeléctrico ni del internet. Son insumos a los que todos acuden para poder generar esta función en las plataformas digitales y por eso el Estado, quien sea en cualquier país, tiene el derecho de imponer las modalidades que crea conveniente para proteger el derecho a la información. Previo proceso judicial. Recuerdo en 2019, Ricardo, un caso que abordó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Twitter. Y era un fiscal, no sé si lo recordarás, de Veracruz, que bloqueó a uno de los usuarios, que era un periodista, por cierto. El tema llegó a la Suprema Corte y le exigió al fiscal veracruzano a que desbloquee a este usuario. Es decir, hay una manera de defenderse, pero como bien dices, es frente a la autoridad, no frente a las redes sociales. Exactamente, has tocado un tema clave. Algunas fuentes estiman que el número de personas usuarias en redes sociales en este momento es de 3.8 billones, cerca del 50% de la población mundial. Facebook, solo Facebook,
en su primera versión apareció en el 2004, es decir, hace 16 años. Hoy tiene 2.7 mil millones de registros, casi 3 mil millones de registros, 3 mil. Es un crecimiento acelerado que difícilmente puede ser ordenado. Por eso es que se han generado grandes negocios paralelos al crecimiento de las redes sociales, como la venta de bots utilizados para desinformar y atacar a personas usuarias, o a la incitación a la violencia, al odio, generando conflictos. Pero nosotros tenemos que proteger el derecho a la información. En este caso que tú comentas, si en este momento, Mario, Twitter o Facebook decide cancelar una cuenta y eliminar el contenido, no hay ningún recurso de defensa del usuario para defenderse, ni siquiera en la Corte, ni siquiera en el IFT, ni siquiera en la autoridad responsable. ¿Pero qué pasa si estas cuentas, Ricardo, senador, qué pasa si esta cuenta es utilizada para precisamente provocar caos o es utilizada por personas falsas, por empresas para multiplicar mensajes políticos, por ejemplo, o por bots? Es lo que ha argumentado Twitter, que ha cancelado este tipo de cuentas. ¿Qué pasa ahí? Estoy de acuerdo. Es más a mi favor. Es decir, si existieran cuentas que provoquen o que convoquen a la ilegalidad o que convoquen al odio o que convoquen a la ingobernabilidad, al asalto, a la pornografía infantil, a la trata de personas, precisamente lo que planteo es que haya un órgano del Estado que diga, bájenla, pero es la autoridad técnicamente y constitucionalmente válida, no el dueño de Facebook, no el dueño de Twitter. Esa es la diferencia que estoy planteando. Y en ese sentido, inmediatamente bajan el contenido. Mira, hay en Alemania, nada más te digo este ejemplo, se aprobó una ley en Alemania, una ley de aplicación de redes, en la que obliga a las redes sociales a retirar el contenido ilegal en un plazo máximo de 24 horas. Si no se hace, entonces en esas 24 horas las empresas son acreedoras a multas de hasta 50 millones de euros, pero es la ley de aplicación de redes y es una autoridad, no es el dueño de Twitter, no es el dueño de Facebook, sino es la autoridad que constitucionalmente es la facultada para hacerlo. Ya. Me queda claro, pues interesante va a estar el debate y creo que pues en un momento muy propicio llega. Gracias, senador, por estar con nosotros. Saludos, Mario, y saludos a todo el auditorio de CNN. Gracias.